fin. Bueno, Muy bien, me voy con la Cami más seria, que es Cami Bazán. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Bien, bueno, Hola, gracias. Gracias por venir, para Hola, charlar de un tema que venimos siguiendo desde hace un tiempo. Y bueno, en esta semana también charlamos con el profe Claudio Germán Gorosito, también de este tema. Pero me decía Cami, vamos a tener primero, para introducirnos el tema, un videito para compartir. Sí, un video de una psiquiatra que explica un poco el peso que tienen los mensajes que dan los adultos a los niños en edades de desarrollo. Bien, recordemos que es importante el acompañamiento de la familia, ya sea padres o familiares, pero siempre el buen acompañamiento. Exacto. Eso es muy importante. Pero antes vamos a ver el video y después ya nos metemos en esa voz. He pasado años intentando entender dónde nace esa voz. Es culpable, no lo vas a conseguir, lo haces fatal, nadie te hace caso. ¿De dónde viene, no? Lo llamo la grabadora. Que cuando somos niños, un día nacemos y nos dan al play. Pues esas cassettes que le dabas al on y empezabas a grabar todo lo que tú decías y luego le das al play y te escuchabas. Pues nuestra infancia es como una grabadora. Un día empezamos a grabar y ¿qué se graba? Cómo se hablaban mis padres entre ellos, cómo hablaban de mí y cómo me hablaban a mí. Y con padres digo profesores o gente del círculo. Y un día esa grabadora pone stop, sale el play y esa es tu voz interior. No lo vas a conseguir, no estoy orgulloso de ti, para que lo intentas que no puedes, pum pum, y hay que desarticularla, ¿no? Esa voz interior tiene que servir para apoyarme y no para hundirme. He pasado años... Qué bueno, cortito y muy claro. Exactamente. O sea, el niño necesita del apoyo de los seres queridos. Exacto. Es muy importante esto, como decía la doctora, ¿no? El diálogo que tenemos hacia ellos, sobre ellos, cómo hablamos de ellos con otras personas, los mensajes que damos nosotros también con el ejemplo, es muy importante, ¿no? Como por ahí cuando hablamos aquella vez de bullying, por ahí el no entender cómo un niño trata así a otra persona, sin embargo después como adultos reaccionamos en ciertos ámbitos, bueno, y el deporte es uno de ellos. En este caso, la edad, cuando uno se está formando, es donde quizás absorbe muchísimo de este tipo de conocimientos o lo daña mucho más o afecta mucho más que a lo mejor cuando es un poco más adulto. Sí, en realidad, digamos, el niño, sobre todo a nivel cerebral, está en desarrollo y esta inmadurez es lo que hace que nosotros tomemos a los adultos como ejemplos y como nuestros guías en un montón de aspectos. Entonces, cómo nos hablan, como decíamos recién, de qué manera se dirigen hacia nosotros, va conformando nuestra autoestima y lo que nosotros vamos percibiendo de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, del mundo en general. ¿Cómo es o cómo debería ser el ideal para acompañar a un niño? Ya sea, en este caso estamos hablando de deportes, pero también tiene que ser, seguramente hay otras actividades artísticas también que dependen mucho de la parte psicológica y de la autoestima que uno puede tener. Sí, el rol del adulto es fundamental en la vida de cualquier niño, no solo de los padres, sino de los profesores, los adultos cercanos a ese niño, y cada uno desde su rol. La participación es importante cuando es saludable, se vuelve disfuncional cuando confundimos por ahí las exigencias con la iniciativa de motivar al niño a participar, de darle herramientas para que el transcurso de ese deporte, de su etapa escolar, sea positivo, ¿no? Cuando se convierte en exigencias y sobre todo cuando las expectativas de los padres están puestas en que ese niño las cumpla, empieza a ser, como digo, disfuncional, ese niño empieza a tener responsabilidades diferentes, por ejemplo en el ámbito del deporte, a las recreativas, a una participación sana, pasa a estar el foco, digamos, en otra parte. Y es ahí cuando esos mensajes se vuelven un peso para el niño, ¿sí? Esas exigencias, esa presión. ¿Cuáles son esas palabras que no se deben utilizar o esos mensajes que no tendrían que transmitirse de padre a hijo? Y por ejemplo que el ganar es el principal objetivo, que el cometer un error tiene que ver con fracasar, tiene que ver con echar atrás todo el trabajo, ¿sí? Como olvidarse de premiar el proceso y premiar solo el resultado, utilizar amenazas, porque bueno, todo esto, hay que ponerlo en palabras, tiene que ver muchas veces con maltrato, aunque uno asocia el maltrato con lo físico, ¿no? Claro. De hecho,
la última noticia de este tenista, Guillermo Pérez Roldán. exactamente, él, bueno, el padre, el justificativo que utilizó fue, pero ¿alguna vez le vieron una marca? Sí. Y no, las marcas psíquicas también son fundamentales para su desarrollo. Y una palabra mal usada, tal vez, una amenaza. Y la violencia a veces se relaciona con un golpe y no solo es un golpe, la violencia verbal es muy importante. Exactamente, el inducir el miedo, en que ese niño, por ejemplo, asocie que su validación tiene que ver con el resultado que obtengas, es decir, vos sos valioso en cuanto cumplas estas expectativas mías, te vaya bien en la escuela, ganes los partidos, ¿sí? Si no cumple esas expectativas, paso a ser una persona poco eficaz, empiezo a tener temor a fracasar, por eso también crecen los índices de abandono en los deportes, hasta llegar a, bueno, a convertirse muchas veces en trastornos, porque estos efectos que tiene el estrés, sobre todo que sufren estos niños, se ve después, o sea, se puede visualizar en estas consecuencias. Imagino lo difícil que puede llegar a ser dentro de una estructura deportiva, y ya sea un profe o bien un psicólogo deportivo, porque los clubes lo pueden tener, se puede trabajar en la institución con ese chico, pero después ese chico vuelve a la casa. Entonces, ¿qué herramientas se le da? Porque si tiene, obviamente, esa coraza dentro de la casa, que bueno, de esto de la sobreexigencia y demás, y un profesor se da cuenta de lo que pasa en la cancha, en los partidos, y por qué no un profesional psicólogo del deporte. ¿Cómo hacemos como para, no sé si ingresar en ese reducto familiar nocivo, cómo llevarlo de que se sienta cómodo, pero después tiene que volver a la casa y capaz se encuentra con todo ese calvario, ¿no? Exacto. Bueno, ahí es cuando los clubes, los profesores, como decías vos, y las instituciones tienen que intervenir apelando a los derechos del niño y sobre todo, bueno, comunicándose con estos padres. La idea, el mensaje que quiero dar no es juzgar, porque todos somos adultos en algún punto y podemos llegar a ser referentes más allá de que seamos padres o no. Entonces la idea es reflexionar, empezar a ser conscientes del peso que tienen nuestras palabras y nuestros actos. Convocar a los padres, juntarnos en reuniones en las instituciones. Explicarles que, digamos, la línea que queremos, digamos, el mensaje que queremos dejar es que el deporte es un espacio de recreación, también de disfrute, de aprendizaje, donde también podemos desarrollar valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, y que eso, digamos, es contrario tal vez a que el niño piense que, como decíamos antes, que el ganar es el primer objetivo, que el otro es un rival al que debemos derrotar sin importar las consecuencias, que bueno, que muchas veces tenemos expectativas que son diferentes a las necesidades del niño. Claro. Sí, Claudio los otros días contaba algo muy interesante, que manifestaba que, por ejemplo, a la edad de las primeras infancias es cuando más se le exigía, cuando más se los por ahí frustraba, se los maltrataba. Las categorías más chicas. Claro, las categorías más pequeñas, y ya en la adolescencia o más juveniles, más grandes, como que los dejaban al azar, que hicieran lo que quieran y demás. Y es algo medio paradójico, ¿no? Porque en esa etapa de la infancia, vos corregime si no, es cuando vos más marcás o ellos más forman su personalidad, sus cosas, lo que le va pasando, las emociones. Como que interpretan todo y lo van después. La grabadora que decía la profesional del video. Tiene que ver con eso, es en esa etapa donde, más allá de cómo sea tu mamá, tu papá o la persona que te cuide, es tu referente. Y lo que esa persona te diga que está bien, para vos va a estar bien como niño. Entonces es ahí donde forman, como decías, tu personalidad. Y tal vez después de adolescente ya ese patrón lo seguís repitiendo, pero después veíamos todas las consecuencias de esta persona, ¿no? Sobre todo que el niño aprende, sea en el ámbito que sea que se le sobreexija, a estar en un estado de alerta constante. O sea, el estrés pasa a ser crónico y es ahí donde vemos consecuencias. Insomnio, caída del cabello, alergias, enfermedades. Problemas de alimentación. Exactamente, problemas alimenticios. Después en el ámbito más psicológico, trastornos de ansiedad, depresión. Claro, porque hay muchas cosas que pasan en la etapa de adolescencia vienen acarreadas de la etapa de la infancia, digamos. Sí. Y no nos olvidemos que esas personas después van a ser adultas. Y también después todos nos preguntamos por qué la violencia en diferentes instituciones. Pero hay que preguntarse también, ¿qué estamos naturalizando? ¿Qué mensajes estamos dando a nuestros niños, no?
no sé, en la escuela no tenés que burlarte de nadie. Sin embargo, papá va a la cancha y al rival le grita lo primero que se viene a la mente. No sé, podés equivocarte, no pasa nada en una prueba, pero papá va a hablar con algún empleado y lo insulta de pie a cabeza porque cometió un error. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser conscientes sobre todo del rol que ocupamos como adultos, todos, cada uno desde su posición. ¿Es cada vez más necesario un profesional en las instituciones deportivas? Un psicólogo, una licenciada en psicología, un licenciado en psicología, digo, porque muchos toman por ahí desde el punto de vista presupuestario y es un salario más al cual hay que... Y me parece que si toman la decisión los clubes de tener un psicólogo deportivo o un psicólogo, que no sea también una figura decorativa, que vaya en cuanto a algún punto que parece que es muy evidente o algún caso de algún niño, sino que me parece que está bueno que sea parte de un abordaje integral, ¿no? de todos los deportes. El maltrato, como decíamos recién, psicológico, que no aparece muchas veces en las estadísticas porque no deja marcas físicas, es también una problemática de salud pública y necesita abordarse integralmente. Es necesario y es funcional que un profesional se acerque y que dejen claro estas pautas que a lo mejor no están claras. Y bueno, y como mensaje también dejar dicho que los niños no son una extensión nuestra, son sujetos que tienen derechos, que tienen necesidades, que tienen sentimientos. Tal cual. Y que la niñez no es un privilegio, es un derecho y ese derecho como adultos tenemos que hacerlo cumplir, sea en el ámbito que sea, ¿no? Ya sea en el deporte, en lo educativo, en nuestra familia principalmente. Claro que sí. Cami, la verdad que es muy interesante y también lo que decías recién, a veces uno pretende de un niño lo que no fue uno o no pudo haber triunfado en algún deporte o no se pudo haber destacado y le exigimos a nuestros hijos a lo mejor que tampoco. Y yo lo que creo que recién lo decías, uno cuando va a un club en este caso comparte muchísimas cosas, no solo sale un jugador de básquet, un jugador de fútbol o lo que fuese o el deporte que fuese, sino que empieza a sociabilizar con el profe, a respetar algunas reglas, a compartir con amigos. Hay muchas cosas que se aprenden. Sí, son valores que está bueno fomentarlos y sobre todo que me preguntabas antes, creo que Lucho, Cami, esto de qué pasa con los mensajes negativos. Y bueno, también está bueno contar qué pasa cuando nos dan muchos mensajes positivos. Empezamos a tener más confianza en nosotros mismos, somos menos autocríticos y estamos más abiertos al aprendizaje, tenemos una mirada más compasiva del otro y de nosotros mismos también, es decir, nuestra autoestima se fortalece, es una buena autoestima y esto nos lleva al contrario de lo que cree la gente, más le exijo, más va a ganar, más va a obtener buenas calificaciones. Al contrario, ahí baja la productividad, ahí, digamos, el estado de ánimo empeora, más confianza tenemos en nosotros mismos, más seguros estamos de desarrollar el deporte, del ámbito escolar, lo que sea, y además generamos bienestar, que es lo que el niño necesita. Sí. Y por ahí la idea no es poner en tela de juicio ningún tipo de educación familiar ni de nadie en específico, que los padres no se sientan atacados, sino que puedan pedir ayuda, acudir a algún profesional si ven que no están acompañando a su hijo de la mejor manera, porque realmente puede tener muchas consecuencias. Sí, ningún papá o no creo que un papá diga, bueno, le voy a dañar a mi hijo de alguna manera o algún adulto, pero a veces indirectamente sucede y está bueno un aprendizaje todos, tomarlo así, ser conscientes y poder reflexionar. Exacto. Sobre todo. Tal cual. Cami, no sé si querés dejar algún mensaje final, sino agradecerte como siempre por esta buena predisposición y esta linda charla. Sí, es lo que decía hace un momento, esto de entender que los niños tienen sus derechos, tienen sus sentimientos, sus necesidades, que hay que acompañarlos brindándoles herramientas y después cada uno desde el rol que tengamos como sociedad empezar a desnaturalizar este tipo de maltrato que no se ve en la piel, en lo físico, pero que sí cala hondo en la autoestima y en la formación de esa persona. Gracias. Bueno, Gracias, Cami. ustedes. Muchas gracias por venir. Bien, nosotros seguimos con más, vamos por más. De 11 de la mañana, 34 minutos. Cami, tenemos algunos mensajes más para compartir.